En materia de cultura, en esta semana publicamos en las páginas de Comunidad en Excelsior, en la sección de expresiones, que va a haber una nueva versión de la ópera Aída. Ya tiene algunos años, cerca de 200 años. Sin embargo, se va a hacer una reinterpretación muy a la mexicana, y quien estuvo al pendiente de la información que se generó en torno a este proyecto es nuestra compañera Sonia Ávila. Sonia, ¿cómo estás? Arturo, hola, buenas tardes. ¿Cómo está esto? ¿Están literalmente tropicalizando una obra clásica de la ópera? Así es, se trata de la obra Aída de Giuseppe Verdi. Hay que recordar que este autor italiano cumple 200 años de nacimiento justo el 10 de octubre. Okay. Entonces la gente ha de saber que todo el año se ha estado haciendo varios conciertos, homenajes al autor. Y en esta ocasión toca el turno del Politécnico Nacional, en cargo del director de escena César Piña y un joven director de orquesta, se llama Iván López. Propusieron hacer esta obra Aída, que es una de las óperas más representadas de toda la historia, sí, claro. Historia, pero traerla completamente a un contexto mexicano, completamente literal. Hay que recordar, esta ópera la versión original está ubicada en el imperio egipcio antiguo, y entonces decidieron traerla a las pirámides de Teotihuacán. Entonces, en las pirámides de Teotihuacán sustituyen a las pirámides de Egipto. La cuenca de la Ciudad de México sustituye el valle que cruza el río Nilo, que es donde está la versión original. Aída, que es una princesa etíope, ahora es una princesa completamente tlaxcalteca, perdón. Tlaxcalteca. Y el enamorado, Radamés, es un guerrero mexica que está luchando por el amor. Entonces es una versión completamente mexica. Y la idea, platicábamos con el director de escena, César Piña, nos contaba que la idea es, hacer una ópera muchísimo más cercana al público. Va dirigida a un público joven y principalmente universitario del Politécnico. La idea es hacer una ópera más cercana, más que la gente se identifique, y entonces le pierde este miedo a la ópera, al bel canto, que es una de las disciplinas que poco público tiene. La manera que encontraron fue esta de hacerla mexica, y una característica muy particular de esta versión es que el libreto original fue traducido al náhuatl. Hay que aclarar, no es cantada No va a ser cantado en náhuatl, no darían los idiomas, ¿no? Claro. Canta en original, nos decía, es como si la presentaran en Francia, la cantan en italiano, que es el idioma original, o en Alemania se canta en italiano. Lo que se hizo fue traducirla al náhuatl, y entonces se proyecta el subtitulaje en español y en náhuatl. La traducción fue hecha por el maestro y poeta Natalio Hernández, y nos contaba que es muy interesante. Pareciera como una propuesta tal vez un poco hasta bizarra, pero al contrario, tanto el director de escena, César Piña, como el traductor decía que es una ópera también hecha, también escrita el libreto, que se puede trasladar la historia a cualquier contexto histórico, a cualquier ubicación geográfica. Ahora, en cuanto al vestuario, la ópera es vestuario, es la música en vivo, es las escenografías grandes. En este caso, al menos el asunto de la escenografía y del vestuario, me imagino que es lo que cambia, la música no va a cambiar. Va a ser también muy mexicano, es decir, con esos trajes que asociamos con el México antiguo. Exacto, justo esa es la propuesta. El libreto y la música es la original, se mantienen tal cual, el guión de la historia se mantiene, pero el vestuario de los 200 jóvenes en escena y de los actores principales es completamente un vestuario mexica. Vemos, por ejemplo, a Radamés con un penacho tipo águila. Ajá. Vemos a Aída, en lugar de salir con un vestido etíope, sale con una túnica morada, muy al estilo de los aztecas, de los mexicas. Y las danzas, nos comentaba el director de escena, aunque respetan la música original, las danzas parecen danzas mexicas, como las que incluso podemos ver aquí en el Zócalo capitalino. ¿No? Ahora, esta es una producción netamente del Politécnico. ¿Los chicos también son del Politécnico? Sí, es así. La orquesta, todo es del Poli. Sí, es una propuesta muy interesante, justo por eso también, porque participa la Orquesta Sinfónica del Politécnico. Participan 200 jóvenes, como te decía, que en la actuación, en el coro, muchos de ellos participaron en el diseño del vestuario, en la escenografía, que son las pirámides de Teotihuacán. Entonces es una producción netamente universitaria, y es parte de un programa que ha realizado el Politécnico para acercar a sus estudiantes a la música, a la ópera. Hay que recordar, el año pasado hicieron la ópera de Carmen, la ópera de la Bohème, también en este mismo sentido de tropicalizarla, como dices. Okay. Esa es la tercera ópera que hacen en este sentido.
tercera en año y medio, en un año. Es una buena producción, de hecho, porque la ópera en México es muy escasa, ¿no? Sí, la ópera en México es muy escasa. En México la realizaría básicamente la ópera de Bellas Artes, y que tienen 1 o 2 producciones al año, y es un repertorio que la gente ya conoce, y la mayoría de las veces son producciones tradicionales. Por ejemplo, en este caso, en este fin de semana se inaugura una ópera de la Bohème con la Orquesta de Bellas Artes, y es una propuesta clásica, la tradicional que conocemos. Así es. Y otra característica que tiene este proyecto del Politécnico es que no se viene a los recintos de siempre, al centro de la ciudad o al sur en Ciudad Universitaria, sino que retoman un foro muy poco usado en el norte de la ciudad. Sí, justo es en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, de la zona de Universidad del Politécnico, de Zacatenco, y en la Avenida Politécnico, y es justo por esto, con la intención de que la ópera está muy dirigida a los jóvenes universitarios, no salen de su zona de académica. Y está montada ahí, tienen funciones del 16 al 23, es para público abierto, no puede entrar cualquier persona. Cualquier persona puede ir. Pueden, no son necesariamente universitarios, pero se queda ahí justo por ello. Y esta es una zona muy interesante porque además el Centro Cultural está una casa de cultura donde era el Futurama, que está a una cuadra, está también el Planetario, en fin, es una zona que a lo mejor está un poco desaprovechada, y esto puede servir perfectamente para reactivar esa zona que tiene potencial de ser una zona cultural bastante importante al norte de la Ciudad de México. Sí, exactamente, es una que a lo mejor no está en el circuito de los museos que conocemos, Avenida Reforma y el centro, por ejemplo, que están todos los circuitos, Palacio de Bellas Artes y las salas de música, sino es más bien hacia el norte, donde hay, hacia el norte, donde hay poca oferta cultural, y a lo mejor esta es una manera de reactivar esta zona y de ofrecerle algo a la gente, ¿no? Pues ya estaremos pendientes de cómo resulta ese experimento del Politécnico. Muchísimas gracias, Sonia. Arturo, muchas gracias.